Hola, soy Mara Biogea y en esta ocasión te voy a explicar la fotosíntesis a nivel de bachillerato. Tengo otro vídeo sobre la fotosíntesis, uno que puede entender cualquiera. Quizás te venga bien verlo primero para tener una idea general sobre la que asentar la nueva información. ¿Cuál es el objetivo de la fotosíntesis? Pues formar las moléculas orgánicas de las que estamos hechos los seres vivos. Las moléculas orgánicas son a los seres vivos lo que los ladrillos a un edificio. Son sus constituyentes y no aparecen tal cual en la naturaleza. No hay ríos de aceite o minas de ADN. Son los seres vivos los que tienen que fabricar sus propias moléculas orgánicas. ¿Y cómo lo hacen? Muy resumidamente, los organismos fotosintéticos toman moléculas inorgánicas como el agua y el CO2 y las transforman en orgánicas como la glucosa, utilizando para ello la energía del sol. La siguiente pregunta a responder es ¿dónde? En las células procariotas, que fueron las que inventaron la fotosíntesis, se da en repliegues membranosos, pero nosotros lo vamos a estudiar en las células eucariotas, en las que se da dentro de unos orgánulos especializados, los cloroplastos. Estamos entrando dentro de una planta por uno de sus estomas, uno de los poros de las hojas por donde entra el CO2 y sale el oxígeno. Una vez dentro vemos que hay muchas células. Aquí vamos a entrar en una de esas células. Recorremos su citoplasma y terminamos entrando en el cloroplasto, el lugar donde se da la fotosíntesis. El espacio acuoso es el estroma, es donde se dan las reacciones que pasan de CO2 a glucosa. Y estos saquitos membranosos apilados son los tilacoides. Nos acercamos más al tilacoide y vemos que su membrana está repleta de grandes moléculas que tienen una actividad frenética. Todo está en constante movimiento. Aquí se están dando las reacciones en las que se usa la luz para fabricar las moléculas que se necesitan para pasar de CO2 a glucosa. Este dibujo del cloroplasto es el que vamos a utilizar para representar las reacciones que se dan en la fotosíntesis. Si nos movemos de abajo a arriba, vemos que fuera del cloroplasto está el citoplasma, el citosol. Entramos al cloroplasto atravesando una doble membrana y más arriba nos encontramos con un saquito membranoso aplastado, el tilacoide. Fíjate que el tilacoide tiene esos complejos macromoleculares que viste en el vídeo y que dentro tiene un espacio, el espacio tilacoidal. En la realidad, los tilacoides se apilan unos encima de otros, como viste en el vídeo, pero aquí hemos dejado solo uno, para así representar mejor las reacciones. Lo que queda encima del tilacoide es el estroma, sería algo así como el citoplasma del cloroplasto. Pues bien, empezamos con la primera fase de la fotosíntesis, la fase luminosa. En esta fase se da la fotofosforilación, una serie de reacciones que usan la energía de la luz, de ahí lo de foto, para fabricar la molécula que las células utilizan como moneda de energía, el ATP. El término fosforilación alude a la formación de los enlaces fosfato del ATP. Hay dos tipos de fotofosforilación. Vamos primero con la fotofosforilación acíclica. A la membrana del tilacoide le llega la energía de la luz. Concretamente, los rayos inciden sobre un complejo macromolecular llamado indistintamente fotosistema 2 o P680. Este complejo está formado por grandes moléculas. Una de ellas es la clorofila, un pigmento, es decir, una molécula que absorbe luz. Cuando los pigmentos del fotosistema 2 absorben la luz, obtienen una energía que se utiliza en impulsar un electrón a un nivel energético más alto. Este electrón de alta energía pasa a otras moléculas y el fotosistema queda con un déficit de electrones, que más adelante veremos cómo recupera. Ahora seguimos el camino del electrón de alta energía. Va pasando de unas moléculas a otras.
Estas moléculas forman lo que se conoce como cadena de transporte electrónico. En su trayecto por la cadena de transporte electrónico, el electrón pasa de niveles energéticos altos a más bajos, y en esa caída se libera energía que es utilizada para bombear protones desde el estroma al espacio tilacoidal, este espacio pequeño en el interior del tilacoide. La llegada de un fotón de luz al P700, otro fotosistema, otro complejo molecular, conocido como fotosistema 1, vuelve a excitar electrones de la molécula de clorofila, les hace subir a un nivel energético superior. Estos electrones pasan por un pequeño tramo de la cadena de transporte electrónico y terminan llegando al NADP, que al ganarlos se reduce y forma NADPH. Recuerda que una reducción es una ganancia de electrones. El NADPH ha ganado los electrones que perdió la clorofila. Ten en cuenta además que las reducciones suelen ir acompañadas de ganancias de protones, que es lo que ocurre también aquí. En la fase oscura, la siguiente fase de la fotosíntesis, se usarán 12 NADPHs para proporcionar los electrones necesarios para reducir 6 moléculas de CO2 a una de glucosa. Para que el fotosistema 2 siga funcionando, tiene que recibir los electrones que perdió y que terminaron en NADPH. El donante de electrones es el agua y se consigue gracias al proceso conocido como fotólisis del agua. La fotólisis del agua consiste en usar la energía de la luz, foto, para romper, lisis, la molécula de agua. En la reacción se liberan electrones que son captados por el fotosistema 2 y de esta forma se recuperan los electrones perdidos por la clorofila. También se liberan protones que quedan en el espacio tilacoidal, contribuyendo a que la concentración de protones sea alta en este espacio. Y por último se desprende oxígeno, que al ser un producto de desecho es expulsado al exterior. El balance es que para reducir 6CO2 a glucosa se necesitan los electrones donados por 12 moléculas de agua y en el proceso se liberan 6 moléculas de oxígeno. Ya está terminada la fotofosforilación acíclica. Vamos con el otro tipo, la fotofosforilación cíclica. En este proceso la luz llega al P700, al fotosistema 1. Excita los electrones de la molécula de clorofila y estos suben a un nivel energético superior. Este electrón de alta energía pasa a otras moléculas de la cadena de transporte electrónico para terminar regresando al fotosistema 1. Es por esto que se denomina cíclica. El electrón sigue un camino que vuelve al punto de partida. Las consecuencias son que no se forma NADPH, los electrones no salen del ciclo y no se necesita agua, no se necesita una molécula que done los electrones puesto que estos no se pierden y si no se usa agua no se libera oxígeno. Lo que sí ocurre es que en el viaje del electrón a niveles energéticos inferiores se libera energía que se utiliza para bombear protones del estroma al espacio tilacoidal. Hasta ahora no se ha fosforilado nada, no se ha añadido un grupo fosfato al ADP para formar ATP. Vamos con ello. Los procesos sucedidos hasta el momento han creado una situación en la que hay una concentración alta de protones en el espacio tilacoidal, frente a una baja en el estroma. Los protones, por tanto, tienden a moverse a favor de gradiente, desde donde están en concentraciones altas a donde las concentraciones son bajas. En este caso, tienden a ir desde el espacio tilacoidal al estroma. Lo hacen atravesando la ATP sintasa, un complejo macromolecular que acopla el paso de protones a la formación de ATP, proceso conocido como quimiosmosis. En la quimiosmosis, la energía liberada en el paso de protones a favor de gradiente se utiliza para añadir un enlace fosfato al ADP y formar ATP.
Concretamente, para reducir las 6 moléculas de CO2 a glucosa se necesitarán 18 ATPs. Después de la fase luminosa viene la fase oscura. ¿Te acuerdas de que al empezar dijimos que el objetivo era obtener las moléculas orgánicas de las que estamos hechos? Pues ahora es cuando se dan estas reacciones. La fase luminosa es una fase preparatoria en la que se obtienen las moléculas necesarias para que se dé la fase oscura. El nombre de fase oscura puede ser engañoso. Significa que para que se produzca no se necesita luz. Pero esto no quiere decir que no pueda realizarse en presencia de luz. Puede producirse con o sin ella. De hecho, frecuentemente se realiza en presencia de luz. La fase oscura se da en el estroma de eucariotas o en el citosol de procariotas y comprende una serie de reacciones que discurren de forma cíclica y que reciben el nombre de ciclo de Calvin. Empezamos el ciclo cuando el CO2 es captado por el organismo y llega al estroma del cloroplasto. Allí se da la fijación del CO2. Entendemos que una molécula inorgánica se fija cuando se incorpora a una molécula orgánica. En este caso, el CO2 se fija a la ribulosa 1,5-difosfato. La enzima que cataliza esta reacción es la rubisco, ribulosa 1,5-difosfato carboxilasa. Es probablemente la enzima más abundante en la Tierra. Piensa que en última instancia todas las moléculas de los seres vivos vienen de ahí. La ribulosa 1,5-difosfato sufre una serie de reacciones en las que se usa el NADPH para aportar los electrones necesarios en cualquier reducción. También se necesita energía. Se usa el ATP formado en la fase luminosa. Concretamente, como ya dijimos, para reducir las 6 moléculas de CO2 se necesitan 18 ATPs y 12 NADPHs. Date cuenta que al usar estas dos moléculas se regeneran el ADP y el NADP necesarios en la fase luminosa. Cuando entran 3 moléculas de CO2 tenemos carbonos suficientes para formar una molécula de gliceraldehído 3-fosfato y es entonces cuando esta molécula sale del ciclo. Basta que salgan 2 gliceraldehído 3-fosfato para formar la molécula de 6 carbonos de glucosa. Aunque tienes que saber que con el gliceraldehído también se pueden formar otros muchos compuestos, como ácidos grasos y aminoácidos. Ya se ha conseguido el objetivo de la fotosíntesis, pasar de moléculas inorgánicas oxidadas, fíjate que en el CO2 la proporción es de un carbono a 2 oxígenos, a moléculas orgánicas reducidas. En la glucosa la proporción es de un carbono por 2 hidrógenos y un oxígeno. Es una reducción porque se han ganado electrones y también se han ganado protones y perdido oxígenos. El ciclo se cierra con una serie de reacciones en las que se regenera la ribulosa 1,5-difosfato a partir de moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Vamos a recapitular y a explicar todo el proceso de la fotosíntesis muy brevemente. La luz incide en los fotosistemas, sube los electrones a un nivel superior. Estos viajan a través de una cadena de transporte electrónico liberando energía. Esa energía es utilizada en bombear protones del estroma al espacio tilacoidal. Los electrones excitados por la luz, después de su viaje a través de fotosistemas y cadena de transporte electrónico, son almacenados en la molécula NADPH. Los electrones perdidos por el fotosistema 2 son repuestos mediante la fotólisis del agua, la rotura del agua gracias a la energía de la luz. Se necesitan 12 moléculas de agua para producir los electrones suficientes para obtener una glucosa y en este proceso se generan 6 moléculas de oxígeno que son expulsadas al exterior. También se generan protones que junto con los que han sido bombeados por la cadena de transporte electrónico consiguen que la concentración de protones en el espacio tilacoidal sea mucho más alta que la del estroma. Como consecuencia, los protones tienden a salir al estroma y lo hacen atravesando la ATP sintasa,
que acopla la energía liberada en este paso a la formación de ATP. La célula capta CO2 y en el estroma esta molécula sufre una serie de reacciones denominadas ciclo de Calvin, en las que con la entrada de 6CO2 se produce la salida de una molécula de glucosa, habiéndose utilizado los 12 NADPH y 18 ATPs obtenidos en la fase anterior. Vale, pues con esto damos por explicada la fotosíntesis. Espero que hayáis disfrutado aprendiendo. Muchas gracias.